Listo. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por estar otro lunes más aquí reunidos para hablar de los asuntos del Señor. Eh, Creo que este tema en verdad es muy importante, creo yo. Es decir, por lo menos yo me lo estoy gozando y me lo estoy disfrutando de una manera increíble porque esto me va a ayudar a mí, particularmente a mí, digamos, y siendo un poco egoísta en ese sentido, me va a ayudar a mí a tratar de entender justamente un poco más de lo que necesito en mi propia experiencia personal, en mi vida personal, de ir entregando y justamente parte de lo que nosotros estamos estudiando, que son las jornadas del pueblo de Israel, que pasaron desde Egipto hasta llegar hasta Canaán y vamos a ir estudiando poquito a poco cómo ese proceso de caminar que está reflejado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que está reflejado, digamos, a nivel de toda la Biblia, ¿no? Como lo decíamos en la semana pasada, el propósito que Dios tiene y ha tenido siempre desde el inicio es justamente mostrarnos a su Hijo para darnos redención, y el propósito del Hijo es justamente llevarnos al Padre. Y en ese modelo y a través de, digamos, de ese modelo que nosotros tenemos puesto ahí en la Biblia, hemos visto cómo a lo largo del tiempo Dios se ha preocupado de irnos dejando un mapa, un camino específico en los diversos, digamos, a través de los diversos tiempos, a través de las diversas personas que han pasado, a través de las diversas maneras en cómo el Señor se ha reflejado y ha dado a conocer. Y una de las cosas que queremos también ir intercalando es el hecho de ir entendiendo no solamente este trayecto que estuvieron los israelitas desde Egipto hasta llegar hasta Canaán como un trayecto meramente histórico, sino que cómo nosotros debemos entender eso a la luz de la palabra y cómo eso realmente nos afecta positiva o negativamente en algunos casos o para algunas personas, el poder entender que justamente como dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice que toda la palabra es, como lo hemos estudiado, es inspirada por Dios y es útil para mi vida hoy y para la vida de cada uno de nosotros. Así que esa es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que estar clarísimo, ¿no? Para que nosotros entendamos justamente que todo, es decir, toda la escritura, como dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos hoy en nuestras propias necesidades, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, la palabra es hoy una revelación para nosotros para que tenga un efecto inmediato, digamos, en un corto tiempo, quizás en un poco más de largo tiempo, que es justamente el plazo en el que el Señor nos está pidiendo que nosotros lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y esa es justamente una de las cosas que nosotros tenemos ¿cómo se llama? Que llegar a aspirar, ¿no? Déjenme agregar a la persona que está en el lobby, está Anabela. Así que ese es parte del proceso que todos estamos comenzando a caminar y yo lo que quiero que en la medida, o es el propósito que Dios ha puesto en mi corazón para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, es que nosotros nos veamos reflejados justamente de ahí, a través de este mapa que Él nos va dejando, porque si algo que tenemos que estar claros es que todos vamos camino a Canaán. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a decir. Ni siquiera le dijo exactamente a dónde tenía que ir, pero justamente vimos cómo en el camino él llegó justamente a la tierra de Canaán. Ahí mismo le dio esa profecía en la cual nosotros todos somos descendientes de esa misma profecía, porque justamente vimos que inclusive el papá o la familia de Abraham, cuando salieron, llegaron hasta cierto punto. Sí, salieron de Ur de los Caldeos, que en ese caso se asemeja a un Egipto espiritual, y llegaron hasta cierto lugar, y de ese punto el único que siguió adelante fue justamente Abraham con Lot y su esposa, hasta llegar al lugar donde Dios le había dicho, y de ahí mismo le dio esta revelación acerca de qué es lo que iba a suceder con el pueblo y todo lo demás, ¿no? Y inclusive podemos encontrar otras formas de ver esto y quizá lo vamos a ir insertando poco a poco, pero nuevamente la intención de este tema
es justamente vernos a nosotros reflejados a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros vamos caminando, la intención es que nosotros lleguemos a convertirnos en esa esposa, porque el día que nosotros, Dios nos salvó y nos dio a su Hijo Jesucristo, ese día nosotros comenzamos a tener ese caminar. De hecho, es más, de hecho, lo que nosotros merecemos como tal, pero ahí comenzamos en ese proceso de noviazgo. Pero hace un rato yo escribí y decía, no es lo mismo caminar, desear caminar que caminar. No es lo mismo ser novia que ser esposa. Y hasta que nosotros llegamos a ese estado de esposa, es cuando nosotros vamos a entrar en esa verdadera relación y una relación de dependencia, porque cuando tenemos nosotros una relación de noviazgo, sí es muy lindo y podemos ir estudiando posteriormente tal vez el libro de Cantar de Cantares, donde vamos a ir viendo un poco la relación de la amada hasta llegar a convertirse en esposa y luego incluso lo que sigue mucho más adelante. Entonces, en el camino nosotros hay áreas de nuestra propia vida, primero que Dios nos va alumbrando, digamos, a la luz de la palabra y nos va enseñando realmente qué es lo que hay en nuestro corazón, nos va enseñando y nos va pidiendo de una forma muy caballerosa, diría yo, o a veces incluso un poco ya más como les dijera, de una forma más mandatoria, si lo podemos decir de alguna palabra, el hecho de poder ir entregando cosas en nuestras propias vidas que nos van a ayudar a eliminar, a ir botando esa carga y nos van a ir ayudando a conquistar esa tierra en nuestro corazón, donde vamos a encontrar que hay un montón de gigantes, que hay un montón de reyes, hay un montón de cosas que tenemos que conquistar en la tierra de nuestro corazón y que podemos nosotros entregarle al Señor. Y eso es justamente lo que las jornadas representan como una figura que estamos estudiando el día de hoy. En el libro de Filipenses, y déjenme mostrarlo acá, en el libro de Filipenses, en el versículo 3, muy rápidamente, Filipenses, versículo 3, el capítulo 3, versículo 14, habla Pablo aquí y nos da justamente eso de lo que nosotros estamos hablando, y es esta parte, ¿sí? Esta parte que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo la tenía clarísima, él tenía justamente esta meta espiritual a la que él estaba clarísimo de haber sido llamado. Y recuérdense que él mismo se llama así un abortivo, porque fue de hecho el último de los apóstoles llamados por Dios. Sin embargo, él tuvo una claridad espectacular, tanto así que Pablo representa el llamado que tuvo, representa incluso un muy alto porcentaje del Nuevo Testamento. Se dice inclusive hasta más de un 35% de la escritura del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Y él dice, prosigo hacia la meta para tener un premio. Y el premio justamente, nosotros podríamos haber dicho si él ya tenía el premio, ya tenía Jesús en su corazón. Y es cierto, igual que todos nosotros, pero él tenía clarísimo que había algo mucho más allá y él decía, ya Jesús a mí me salvó, ahora yo voy a asirme, voy a agarrarme, voy a seguir al Señor Jesucristo. En Juan 1:16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y ese es parte, digamos, del proceso en el que nosotros tenemos que encontrarnos y tener esa claridad para que nosotros vayamos buscando eso. Quiero que me acompañen a ir a leer segunda de Pedro. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10. Vamos a encontrar justamente cómo ahí Pedro también nos habla en relación a esto. En segunda de Pedro, no sé si alguien me puede ayudar, por favor. Si alguien me puede ayudar a encontrar segunda de Pedro, versículo 10, por favor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjense lo que dice Pedro aquí, y es sumamente claro en su hablar. Dice, tanto más diligentes, ¿sí? Para ser firme en lo que Dios nos ha llamado a nosotros y elección de parte de Dios. Dice, nosotros tenemos que hacer esa elección y mientras más nosotros hagamos y seamos diligentes en ese llamado, nunca vamos a tropezar. Y esta es una palabra sumamente poderosa porque el hecho de decir nunca vamos a tropezar no significa que es que nunca vamos a fallar y nunca vamos a pecar. No se requiere, no se habla de eso porque en otra parte la palabra dice que si nosotros no pecáramos,
haríamos mentiroso a Dios, porque todos pecamos, nuestra naturaleza está en pecar. Pero en el sentido es que no vamos a tropezar, es que no vamos a detenernos, porque nosotros vamos a estar diligentemente, ¿sí?, yendo detrás de la meta, de lo que tenía, de lo que dice Pablo en Filipenses, que fue lo que nosotros lleguemos, para que logremos alcanzar lo que justamente decía Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y habla de todos, y no se refiere a la unidad de la fe en términos de religiones. Se habla a la unidad de la fe en términos de la persona que es el autor de la fe, ¿sí? Porque la palabra fe dice que es creer en Cristo para salvación. Entonces, si creer en Cristo para salvación y si el autor de la fe es Jesucristo, lo que dice en Efesios es hasta que todos lleguemos a la unidad, es decir, hasta que nosotros lleguemos a calzar en el espacio al cual Dios nos ha llamado a que nosotros estemos. Por eso es que dice en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, ¿sí? Hay varias condicionantes que se deben de cumplir en este proceso, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, ¿sí? Y eso es un llamado que no es solamente para ciertas personas, es un llamado para todos, para todo aquel que quiera. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando hoy, por eso quería introducir el tema del día de hoy, colocando esto que pusimos acá, es siendo verdaderamente libres. Ese es el nombre del tema como parte de esa continuación de la introducción de la jornada de Israel, de Egipto a Canaán, y quisiera que vayamos a leer Juan 8:31 al 36, para que me acompañen. Si alguien por favor lo tiene, me puede ayudar para irlo viendo. Vamos a leer Juan 8:31 al 36. El que lo lea, por favor, el que lo tenga, por favor, lo puede ir leyendo. Juan 8:31. Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces aquí justamente esa es la parte que tomamos aquí y quisiera que lográsemos entre todos entender justamente lo que Jesús está hablando aquí. Noten primeramente con quién está teniendo la conversación Jesucristo. Jesucristo está teniendo la conversación con los judíos, ¿sí? Es particularmente. Y algo de lo que primeramente se narra en esta porción, ¿sí? En Juan 8:31, dice, dejen ver, por favor, dijo a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primeramente, antes de ser libre, le dice: ustedes deben de ser discípulos, porque una cosa va a ser consecuencia de la otra, ¿sí? En la palabra libre significa estar exento de una obligación o una responsabilidad, ¿sí? Y permanecer, lo que Jesucristo trata de decir es permanecer, es que nosotros estemos siempre agarrados, ¿sí? Es identificarnos al Señor Jesucristo, es ser uno con Él, ¿sí? Es hacer de la palabra una forma de nuestra vida, no hacer una religión de la palabra, como el caso que los judíos específicamente lo tenían, sino que hacer una relación con la palabra viva y que la palabra viva permita que puedan ser transformados para poder ser discípulos. La palabra discípulos es un aprendiz, eso es lo que justamente significa. Y conocer, donde dice, en los versículos siguientes dice, déjenme ver, dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo les pregunto a ustedes, los judíos por siglos, ellos venían siendo aquellos quienes administraban de cierta forma el conocimiento de la palabra escrita. Y ellos tenían ese conocimiento de la palabra como tal. Pero el Señor Jesucristo, de forma, digamos, cabal, sin ninguna duda, Él dice: y conoceréis la verdad. Cuando sean mis discípulos, ustedes realmente van a conocer la verdad, porque se está refiriendo a la verdad de la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Y la verdad es la que los va a hacer libres. Y ellos le respondieron,
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Hemos venido hablando de la diferencia entre conocer, entender y conocer. Y en este sentido, nosotros decimos que el conocer es tener una experiencia personal íntima, ¿sí? Es tener una experiencia con un objeto conocido, en este caso la persona del Señor Jesucristo. Por es que ellos de alguna forma sí conocían de la palabra, tenían la información, pero no tenían la experiencia, ¿sí? Y cuando se trata del conocimiento de Dios, la manera que nosotros podemos tenerla es por una revelación. Y el hecho de una revelación no estoy hablando de que se abran los cielos y se ilumine un rayo y baje un ángel y comience a tener alguna cosa, o que nos impongan las manos y nos van a decir, dice el Señor, tal o cual y tal cosa. No necesariamente hablamos de una revelación de ese sentido, sino que hablamos de una revelación que llega por el conocimiento de justamente tener esa relación con alguien, porque implica que el Señor Jesucristo nos ha dado respuesta a nosotros de algo que nosotros hemos querido alcanzar de Él, ¿sí? Y tenemos nosotros esa experiencia viva del amor de Dios puesta manifiesta en nosotros. Eso pasó el día en que el Señor Jesucristo tocó nuestro corazón y nosotros le dejamos entrar y comenzamos a tener esa relación con nosotros. El amor del Señor se dejó ver en nosotros. Por eso es que cuando nosotros llegamos a ese momento de la salvación, que es algo tan importante y trascendental, nosotros llegamos a conocer al Señor. Y cuando le dice la verdad los hará libre, porque la verdad en sentido bíblico, como dice Matthew Henry, en sentido bíblico no es un fruto intelectual. Digo, en un lado de la balanza, como dice mi pastor, en efecto, la verdad es un fruto intelectual, porque cuando nosotros vamos y estudiamos, nos llenamos de conocimiento y de alguna manera eso podríamos decirle que es un fruto intelectual, pero en términos bíblicos no es un fruto intelectual, ¿sí? Porque lo que haríamos si lo hiciésemos de esa manera es adecuar nuestra mente a un objeto o a un conocimiento tal cual. Así se definen o lo definían los filósofos, según lo que estaba leyendo de Matthew Henry relacionado a esto, ¿no? Pero dice, la sabiduría de Dios hecha norma de la vida humana es a lo que nosotros debemos de llamar la verdad. Es decir, cuando Dios comienza a transformar nuestra mente y esa sabiduría que Dios nos pone a nosotros y se comienza a hacer vida en nosotros y se convierte en algo en que nosotros todos podamos comenzar a verlo y nuestra familia, nuestro esposo, nuestras personas más íntimas comienzan a ver justamente ese cambio en nosotros, y eso es lo que nosotros debemos entender, la verdad, y por eso es que nuestro actuar comienza a ser transformado cuando el Señor Jesucristo nos lleva, porque Él agarra nuestro pecado, ¿sí? Del cual nosotros éramos esclavos, ¿sí? Y lo transforma y comienza a poner en nosotros un cambio de mentalidad. Por eso decía que Pablo dice que nosotros tenemos entenebrecido nuestra mente. Entenebrecido es como, yo me lo imaginaba la primera vez que yo miraba eso, era como un lugar, como una especie de telaraña, una cueva donde no había más que otra cosa que oscuridad. Es decir, así era como estaba nuestro cerebro tupido, ¿sí? Y en ese sentido, lo que hacemos nosotros es como cuando nosotros, imaginémonos que nosotros vamos montándonos en un caballo, ¿sí? Pero el pecado, lejos de nosotros dominarlo, el pecado nos domina a nosotros. Y lejos de que el jinete o el que va cabalgando el caballo tenga las riendas y el control del caballo hacia dónde va, es el caballo el que tiene, si lo ponemos como esta analogía de pecado, es el que nos lleva a nosotros para donde él quiere. Y nosotros no podemos manejarlo. ¿Sí? Es justamente la forma en la que, y el Señor comienza a darnos ese vuelco, nos voltea el calcetín y comienza a cambiar para hacernos justamente lo que Él dice, verdaderamente libres. Cuando nosotros logramos llegar a ese entendimiento es cuando nosotros comenzamos a renovar nuestra mente. Comenzamos a darnos cuenta que nuestro actuar en muchas cosas, a la luz de la palabra, comenzamos a tener nosotros una confrontación. Y eso es lo que ha pasado, digamos, a lo largo de todas estas experiencias que han puesto en la Biblia manifiesto y que nosotros podemos ir viendo. Un ejemplo sencillo es el ejemplo de Ruth. Si quieren, solamente lo vamos a ver así muy por encimita. Pero si nos vamos nosotros a leer Ruth, Ruth, aquí está. Si nosotros vamos a leer a Ruth, esta es una historia de cómo
Ruth, que era la nuera de Noemí, ¿sí? Se le murieron el esposo y por eso Noemí se le murió el esposo y por eso se tuvo que emigrar a la tierra de Moab. Estando ahí, se le muere el esposo, se le mueren los hijos. Los hijos se habían casado con estas nueras, ¿sí? Estaba Ruth y estaba, ¿quién era la otra? Orfa. Y cuando estos hijos murieron, Noemí dice, no, yo me voy a volver a las casas de mi padre, que justamente ese era el camino para llegar a Canaán, ese era su Canaán. Y ella dice, yo voy a irme de regreso a la tierra de Canaán. Ella volvió en sí, igual que lo hizo el hijo pródigo. Ella habló consigo mismo, ella alineó su alma, su cuerpo y su espíritu, ¿sí? Igual que como somos nosotros trinos, llegó a ese momento de convencimiento y dijo, voy a regresar a la casa de mis padres. Y si lo ven ustedes, dice aquí, dice, entonces, dice, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, ¿sí? Porque ella lo que quiso es justamente ir, dice, vamos a leer el versículo 1, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Eso fue la historia. Pero luego, nuevamente, dice, y murieron en el versículo 5, los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó, es decir, cuando dice entonces es cuando nosotros llegamos, como en el caso del hijo pródigo, a una conclusión, decir, esperemos un segundito, o sea, yo estoy equivocado, o sea, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo, y eso fue lo que hizo ella. Se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, el pan de la palabra. Salió pues del lugar donde había estado con ellas y con ellas sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, que es justamente la tierra de Canaán, donde nosotros todos tenemos que llegar. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, aquí fue el llamado que ella les dijo, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahí Noemí en este caso lo que hace es darles esa libertad para que ellas puedan elegir no seguir más en el camino en el que se habían embarcado. Y dice, os conceda Jehová que allí descanso cada una en casa de su marido. Luego la besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas estaban claras de que no eran sus dioses. Ellas estaban claras que no eran sus pueblos y ellas estaban claras que querían entrar en un proceso de cambio. Y Noemí respondió, volveos, hija mía, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, seguidos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperados hasta que fuese grande? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aunque de alguna manera aquí Noemí no está siendo la más espiritual del mundo, de alguna manera ella tenía un llamado y tenía que caminar y tenía que regresar a Judá. Y de alguna manera lo que está tratando es de desanimar a sus nueras, de convencerlas de que no sigan el camino que tienen que llevar. Muchas veces, a veces inclusive, la voz del enemigo puede manifestarse de muchísimas maneras, como pudiésemos nosotros tratar de decir que Noemí, de alguna manera, de alguna forma lo que estaba haciendo sin querer es como ponerlas a prueba. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Nuevamente, hay momentos en que nosotros tenemos que comenzar a tomar una decisión. O queremos seguir caminando o queremos regresarnos al Egipto, como dice ahí, a su pueblo y a sus dioses. Es decir, hacer de alguna forma lo que anteriormente estábamos haciendo, porque mentira es que cuando nosotros dejamos de caminar en los caminos del Señor, nosotros nos quedamos estancados, como decimos. Espiritualmente no existe tal cosa. Por eso Dios te dice, o te quiero frío, te quiero, ¿cómo es? Tibio o frío, porque si estás tibio te aborrezco, porque no puedes estarlo, porque una cosa es, una vez que uno toma una decisión de paralizarse, lo que hace es retroceder, y eso fue lo que justamente hizo aquí Orfa. Entonces respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque donde quiera que tú fueres, yo iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y creo que todos conocemos ya la historia de Ruth, y fue justamente la que emprendió el camino juntamente con Noemí y llegó. Tanto así fue lo que Dios bendijo la vida de Ruth, que a través de Ruth tenemos nosotros al Señor Jesucristo, que es la promesa que Dios el Padre hizo a Abraham, de la simiente que iba a ser nuestra salvación. Y entonces eso es lo que de alguna manera nosotros vamos haciendo y vamos viendo cómo existe ese proceso de transformación. Así que de alguna manera no quería dejar de enfatizar eso, porque vamos a comenzar a ver entonces a los primeros personajes de ese periodo en el que estaban en el pueblo. El pueblo de Israel estaba en Egipto y comenzaron a sufrir esos 400 años de esclavitud, hasta que llegó este personaje que es Moisés, ¿no? Entonces vamos a ir, por favor, vamos a ir a leer Éxodo, y vamos a estacionarnos ahí para que todos tengan sus Biblias abiertas, para que podamos nosotros entender y leer justamente lo que pasó en el libro de Éxodo. Y vamos a comenzar por el capítulo 2. Éxodo capítulo 2, a partir del versículo 1. Y vamos a ir analizando nosotros lo que sucedió con la historia de Moisés. ¿De acuerdo? Así que si alguien me puede ayudar, por favor, y vamos a comenzar a leer desde el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y por favor, cualquier pregunta, duda, no duden en interrumpirme y trasladarla, por favor. Gracias. No sé si alguien tiene, Mari, o alguien, por favor, adelante. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Excelente. En efecto, si se fijan entonces en esta primera historia que estamos viendo acá, y estamos hablando de Moisés, aquí tenemos que nosotros analizar un poco qué sucedió con Moisés. Moisés definitivamente es un tipo de Cristo, en términos de que era una persona que iba a salvar a su pueblo de la esclavitud, ¿sí? Obviamente una semejanza de carne, es decir, de lo que él estaba haciendo, ¿sí? Y así que justamente Moisés podemos nosotros verlo desde muchas cosas, ¿no? Una de las primeras cosas que habla aquí es que dice que la mujer, se recuerdan en ese momento, en los versículos anteriores, en el capítulo primero de Génesis, estábamos hablando de que el faraón había mandado a dar una orden de que todos los niños varones tenían que morir. Y en efecto, cuando dice que lo concibió, lo tuvo escondido 3 meses, porque justamente había esa orden de matar a todos los niños hebreos que nacieran. Y aquí vemos igualmente, como lo estuvimos revisando la vez pasada, a los varones, a todos los varones. En este caso era a todos los varones, porque como ellos tenían un miedo y un temor, porque el pueblo hebreo se estaba creciendo de manera, digamos, descontrolada, y la orden que le había mandado era justamente esta. Pero igual, aquí vemos un milagro que el Señor hizo sobre todas las personas, porque cuando vamos adelante, que vayamos viendo cuántas personas salieron de Egipto, dice que salieron más de 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Entonces la pregunta es, si mandaron a matar a todos los niños, ¿cómo dice la Biblia que estaban todos los niños? Entonces hubo
hubo una forma sobrenatural del Señor protegerlos, y no vamos a entrar a eso, pero lo que quiero verlos aquí es que en efecto estuvo escondido, y de alguna manera hay una muestra y un paralelismo con lo que pasó el Señor Jesucristo. Se recuerdan cuando Herodes en ese momento mandó a matar a todos los varones de menos de 3 años, porque tenía miedo que había nacido este Salvador, y de alguna manera Moisés viene teniendo esa figura de alguna forma espiritual, de la persona del Señor Jesucristo en ese paralelismo, ¿no? Entonces aquí hubo un momento justo en el que, digamos, nace esta persona que iba a llegar a ser el libertador del pueblo de Egipto, ¿sí? Obviamente el Señor a través de Moisés iba a liberar al pueblo de Egipto, y llegó en ese momento ya el límite de la crueldad del faraón, y obviamente cada uno de nosotros, cada país, cada nación tiene una copa de ira, dice el Señor, y llegó un momento en que esa copa llegó a su rebalse, y fue cuando justamente comenzó a traernos esta persona que iba a ser en algún momento el Salvador, pero lo tuvieron oculto, ¿sí? Que fue, como les dije, ese paralelismo que tuvo con el Señor Jesucristo, y de alguna manera lo soltaron en el río. Es decir, estamos hablando del río Nilo, no estamos hablando de cualquier río. Eso era un río que tenía una corriente muy fuerte, y de una forma milagrosa como vino, y el niño fue rescatado. Entonces, la cosa interesante fue que, a pesar de la norma que existía, la hija del faraón fue quien tomó al niño y lo hizo y lo adoptó. Y tanto así que al final, una de las personas que sale también conjuntamente con el pueblo es justamente la mamá adoptiva de Moisés, que al igual que Orfa y Ruth, tomaron una decisión de seguir hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, o por lo menos hasta antes de llegar a la tierra prometida, porque digamos, en la tierra prometida en Canaán, pues solamente de la primera generación que salieron, solamente llegaron 4 personas, ¿sí? Que fueron Josué, Caleb, llegó también Eleazar y Fines, como parte de los sacerdotes. Pero aquí vemos nosotros ese proceso en el cual Dios comienza de alguna forma milagrosa a tratar de presentarles a este Salvador. Pero aquí vamos a ir analizando un poco más en la historia. Vamos a irnos un poquito más y vamos a entender qué sucedió posteriormente, ¿no? Entonces, si quieren, sigamos nosotros, por favor, leyendo. Me adelanté un poco, perdón. Vamos a leer, por favor, Éxodo, y vamos a leer del 11 al 25. No sé si alguien me puede ayudar, por favor, para poder leer del Éxodo del 11 al 25. Y aquí lo podemos ir leyendo si quieren, o lo pueden leer desde sus propias Biblias. ¿Alguien que me ayude, por favor, a leerlo? Del 11 al 25. Amén. Adelante, gracias. Siempre es Éxodo. Sí, ¿Éxodo aquí qué a la era, Eddie? continuación. Éxodo 2, del 11 al 25. Aquí lo tienen en la pantalla. Ok. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre.
Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Perfecto. Aquí hay varias cosas que queremos nosotros comenzar a trabajar, a seguir analizando de la vida de Moisés. Primero que nada, vimos el hecho milagroso de cómo nació, cómo Dios lo guardó, cómo fue rescatado del agua. Pero ahora vamos a comenzar a ver qué pasó los posteriores tiempos. Dice que había crecido, ¿sí? Y en ese momento ya Moisés, cuando él de alguna forma tuvo la genial idea de decir, ya yo soy la persona, según lo que Dios le había revelado, seguramente Dios le había enseñado a través de los padres de Moisés, que el hecho de que él tenía un llamado fuerte de parte de Dios y había sido educado a pesar de haber vivido como un príncipe, metido dentro de la, digamos, de la tutela de los faraones y habiendo estudiado como ellos, ¿sí? Él llegó a un momento en el que él dijo, cuando salió justamente en el versículo 11, dice, Moisés ya crecido, ya tenía 40 años, cuando estamos hablando de eso, salió a sus hermanos y vio sus duras tareas. En este momento, de alguna manera, lo que nos dice aquí es que él tuvo esa revelación propia de decir, yo creo que ya es tiempo para que yo vaya y sea el Salvador o cumpla el llamado para el cual Dios me hizo llamar, ¿sí? Pero a veces cuando nosotros a nivel personal hacemos o tratamos de ir haciendo cosas para Dios sin Dios, nos vemos envueltos en serios problemas. Y eso fue justamente una de las cosas que le aconteció a Moisés. Y dice en el mismo versículo 11, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hermanos de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí de alguna manera vimos que él de una forma explícita tomó la revelación que él tenía o el llamado o la promesa que en algún momento seguramente Dios le hizo y él sabía que iba a ser convertirse en el Salvador y en la persona que iba a liberar de la esclavitud al pueblo porque existía esa profecía. Y recuérdense que las profecías y la forma en la que se transmitían las palabras era de boca en boca, era de todos conocidos que tenían que llegar a ese libertador. Y en ese sentido lo que hizo Moisés fue anticiparse al llamado de Dios y trató en su propia carne, con sus propias fuerzas, creyéndose justamente el hijo del faraón, como en ese momento vemos, y lo que hizo fue que tomó la ley por su propia mano, o la justicia, entre comillas, de Dios por su propia mano, y mató al egipcio. Y ahí automáticamente, miren lo que sucede en el versículo 13. Dice que al día siguiente él salió y vio a otras personas hebreas, el mismo hermano que estaban riñendo. Y creyéndose de esa misma manera, sí, que él era la persona nuevamente que tenía ese llamado, vio que reñían, entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y la persona, los hebreos le dijeron, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Aquí justamente al momento de ser confrontado, de alguna manera lo que hizo fue que la reacción de Moisés fuese inmediata. Dice, Moisés tuvo miedo. Y ese tuvo miedo, como lo está subrayado aquí, ese tuvo miedo es exactamente la misma palabra, yaré, que tuvo Adán. ¿Se recuerdan cuando el Señor, Dios el Padre, que se paseaba en el huerto, le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Dice, me escondí porque tuve miedo. Es que justamente el mismo temor que tenía puesto dentro del corazón Moisés y tuvo ese miedo y dijo, ciertamente me han descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Por qué creen que él habitó y huyó? Porque automáticamente tuvo esta reacción que se encontró aquí, él automáticamente, al igual que pasó con Adán, que Adán se vistió con esas hojas de higuera y se puso ese delantal para pelear con Dios, y él comenzó a tener ese rechazo. Él justamente fue lo que hizo Moisés. Moisés se llenó de rechazo hacia sus propios hermanos porque dijo, en otras palabras, no está en la Biblia, pero por lo que nosotros vemos y entendemos y vamos a ver un poco lo que significa cada una de estas cosas, vamos a ir entendiendo, él comenzó a sentirse ese rechazo incluso hasta su propio pueblo, porque seguramente haber pensado, yo estoy tratando de liberarlos, estoy tratando de buscar cómo levantar a todo el pueblo para que llevarnos y ser libres, y estoy tratando de mediar entre mis hermanos, y es así como me pagan.
y entonces dice que se fue a la tierra de Madián. ¿Saben qué significa la tierra de Madián? La tierra de Madián significa, miren aquí está el dato, dice que es rencilla, es contienda, es pleito. Entonces él comenzó a tener esa situación en su propio ser, y cuando nosotros nos ofenden y nosotros no perdonamos a las personas, lo que hacemos es que nos calzamos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el libro del árbol del enojo? Y dicho sea de paso, lo que estamos estudiando los días martes con la pastora, ese tema, aquí vamos a volvernos a encontrar en ver cómo a veces nosotros nos ponemos ese calzado de rechazo, y en ese sentido lo hizo hacia su propio pueblo, ¿sí? Porque hubo falta de perdón de él, y él se fue de cierta forma enojado al pueblo de Madián, que justamente lo que significa Madián es contienda, rencillas, pleito. Ese es un dato bien interesante. Y eso fue lo que hizo justamente Moisés. Él se fue, ¿sí? Pero se fue con enojo. Nunca lidió justamente de él. Y luego comienza en ese proceso, y aquí pasa en el desierto por 40 años más, ¿sí? Ese es el proceso en el que estuvo, porque él huyó al desierto. Y cuando nosotros encontramos esa parte que a pesar de que, fíjense lo que dice aquí, en el versículo que dice, y Moisés convino morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés, ¿sí? Y luego tuvo un proceso, digamos, de asentarse, y justamente llegó la noticia de que había muerto el rey de Egipto, que era el que lo estaba persiguiendo, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Es decir, se recuerdan que había hecho el pacto Dios Padre con Dios Hijo, prometiéndole a Abraham de que dado 400 años, él lo iba a sacar de la esclavitud en la que estaban. Y por eso dice, miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios, ¿sí? Entonces aquí comienza ya el llamado del desierto, ¿sí? Cuando nosotros vemos que él está en el desierto, la palabra desierto es una palabra interesante que se llama midbar. Y creo que aquí agregué una nota en relación a esto, porque dice que midbar es un lugar donde es como un potrero, ¿sí? Es un potrero que no está arreglado, es decir, hay montes desordenados, y tal como lo está en la lámina que se los voy a mostrar ahora, es justamente como estaba, es decir, un lugar donde los pastores llevaban a comer a sus ovejas en esos entonces, y habla un lugar donde dice donde se arrea el ganado, eso es lo que significa. Pero también midbar tiene una raíz que se llama dabar, y lo que significa, dice hablar, en sentido, dice destructivo, dice someter, aconsejar, anunciar. Y si nosotros vamos a leer, como lo puse aquí en Oseas 2:14, dice, pero he aquí que yo le atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré su corazón. De alguna manera, si nosotros vemos lo que pasó previamente en esta parte inicial, en el capítulo 2, en la parte del versículo 11, donde leímos que a Moisés comenzó a tener esa justicia por sus propias manos, y le salió mal, tanto así que él se fue enojado con su propio pueblo. Lo que quería Dios era totalmente vaciarlo de él. Quería llevarlo a un lugar donde el pensarse que Moisés era la persona importante, en que a través de él era la persona que iba a ser llamada para liberar al pueblo, en que por tener la posición que él tenía podía tener ese privilegio, o por lo que él estaba haciendo podía seguir encaminando al pueblo de Israel en ese sentido. Pero nosotros nos damos cuenta que aquí lo que el Señor comienza a tratar de hablarle, pero lo habla en el desierto. Y quiero ver lo que sucedió aquí a ver si se puede retroceder acá, que fue lo que pasó justamente en el desierto. Fíjense lo que sigue diciendo en el mismo capítulo, en el capítulo 3, ya en el llamamiento de Moisés. Dice en el capítulo 3 de Moisés, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Las ovejas las llevó a través del desierto, y hace énfasis en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí era donde Dios quería sacarlo de todas las cosas que podían haber en su cabeza, de todas aquellas cosas que él creía que él podía hacer como bajo su propia fuerza. Y dice, y llegó hasta Horeb. Es una coincidencia impresionante. O sea, lo llevó al mismo monte donde posteriormente Moisés iba a llevar al pueblo, y en ese mismo monte de Horeb, en el monte Sinaí, fue cuando ahí mismo le dio las leyes y las tablas de la ley, ¿se recuerdan? Que dice hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la historia o vemos nosotros, dice, y nos tenemos siempre la imaginación de que a Moisés se le apareció en una zarza y que toda la zarza estaba en llamas. Pero fíjense lo que dice aquí en el versículo, ¿qué? El versículo 2. Dice, y se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Pregunta de examen, ¿ya lo hemos estudiado? ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Amén. En efecto, 10 puntos, estrellita para vos, Fernando. Justamente el Señor Jesucristo es el ángel de Jehová. Es decir, Él dice que sus salidas eran desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, Él siempre ha estado ahí. Y se le apareció el ángel de Jehová y dice en el versículo 2 del capítulo 3, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Coincidentemente, y todo esto que les estoy diciendo no es porque yo lo haya estudiado y eso haya sido una revelación, no, esto ha sido cosas que hemos aprendido nosotros en la iglesia, hemos leído en los libros de la doctora Hicks y hemos tratado de alguna forma de alimentarnos de esto para también transmitirlos a todos ustedes. Pero esto es asombroso porque el mismo árbol que nace en esa aridez, en ese lugar donde ni siquiera estamos hablando que hay agua ni mucho menos, sino que es un lugar árido donde hay un desorden, donde hay un matorral por aquí, hay un matorral por allá, estaba este árbol que es un árbol de acacia, que esa era la zarza, justamente. Y en ese árbol de acacia es el cual van a usar los mismos israelitas para construir el altar, digamos, todo lo que es el arca, el arca, ¿sí? Del pacto, está hecha justamente de árbol de acacia. Y es impresionante que al final de cuentas también representa la humanidad del Señor Jesucristo. Y en ese mismo árbol es donde Él está puesto ahí y de alguna manera su humanidad se traslada a nuestra propia humanidad. Es decir, cuando nosotros venimos y vivimos o vivimos sin el Señor Jesucristo, antes de llegar a los pies del Señor Jesucristo, la Biblia dice que nosotros éramos muertos, como muertos. ¿Sí? Y Él nos trajo de la muerte a la luz, de las tinieblas a la luz, ¿sí? De la oscuridad a la luz. Y Él nos dio esa vida. Y Él vino a morar en nosotros. Así como esa flama, esa llama que está en ese árbol seco, que somos una representación nosotros, así fue como el Señor Jesucristo vino a hacer ahí. Y era justamente lo que el Señor Jesucristo quería hacer con Moisés como tal. Y en ese sentido, cuando dice aquí, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miren lo que sucede a continuación en el mismo capítulo 3. Y voy a poner otra vez para que vayamos y lo leamos todo. En el capítulo 3 dice, una llama de fuego en una zarza, y él miró, o sea, Moisés miró no solamente la zarza, ¿sí? Sino que también miró la llama o la flama que estaba en medio de la zarza. Dice que vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí, solamente aquí, si nos detuviéramos aquí, pudiésemos pasar elaborando un montón de cosas, porque aquí vemos justamente cómo hace Dios con nosotros. Nosotros somos esa representación de esa zarza. Esa es la misma condición. Y esa fotografía que está en la presentación me encantó, porque justamente así como se mira de seca, de fea, de ramificada, creo que es la mejor forma de ejemplificarlo con nosotros. Pero una de las cosas interesantes es que a pesar de que la flama está ahí, no se quema. Y así viene el Señor Jesucristo con nosotros. Él viene a morar en nuestro corazón como una flama que nos va comenzando a incendiar de adentro hacia afuera en la medida en que Él nos va comenzando a cambiar, pero no nos quema de un solo. Él comienza a tratar con el heno, con la madera y con la hojarasca, que son todas estas cosas que nosotros tenemos que entregar para que nosotros podamos cambiar esas cosas por piedras preciosas. Dice que es por oro, por plata y por piedras preciosas, que son esas cosas que al quemarse y al exponerse al fuego, lo que van haciendo es poniéndose todavía mucho más fina. Y es como, entre paréntesis, ese proceso al cual Dios sometió en este caso a Moisés. Pero sigamos la lectura. Entonces dice en el versículo 3, entonces Moisés dijo, y noten algo, primeramente aquí, él miró y vio. O sea, y ojo que lo que dice la Biblia no es redundante. La palabra mirar dice que es ra, ¿sí? Y lo que significa es aprobó, dice que es contempló, ¿sí? Descubrir, es dignarse. Entonces, lo primero que hizo Moisés fue que él observó y luego dice que la vio. Y la palabra vio en este sentido
viene a ser lo mismo, es decir, en el sentido de que vuelve a reconfirmar lo que de alguna forma había visto anteriormente o había observado. Entonces vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces en el versículo 3 Moisés dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, viendo Jehová que él iba a ver, ¿sí? Lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. El espacio donde el Señor Jesucristo mora, que en este caso volvemos al ejemplo de la zarza que estamos viendo nosotros aquí, es un espacio que el Señor santifica. Y al santificarlo, todo el entorno lo vuelve santo. Y cuando Él le dice, quítate el calzado de tus pies, ¿sí? Porque el lugar en el que estás, en el que tú estás, tierra santa es. Y lo que quiso de alguna forma el Señor Jesucristo es comenzar a despojarlo de su propia humanidad. Ya él se había ido al desierto, él había abandonado, había renunciado a todos los poderes que tenía. Ya de alguna forma, y durante esos 40 años, el Señor de alguna forma había tratado con él para vaciarlo de él mismo. Pero lo que el Señor quería era ahora comenzar a cumplir el llamado que tenía sobre la vida de Moisés, comenzando a santificarlo desde sus pies hasta su cabeza, en todo su cuerpo. ¿Sí? Y le dijo, y entonces aquí viene y tiene esa conversación el Señor con Moisés y le dice, le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Comienza a decirle quién justamente es, ¿sí? Y aquí se le revela bajo la persona, aquí le dice el Dios de tu padre, que fue el mismo nombre que Dios le había revelado a Abraham, que era Elohim, que es dioses, ¿sí? En sentido, digamos, trinitario, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que fueron quienes estuvieron con Abraham y fue quienes hicieron pacto entre sí para darle la promesa a Abraham, y que fue la forma en la que se reveló. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés lo que hizo, ¿sí? Miren qué cosa más rara. Cuando él primeramente lo había visto, dice que él miró y vio. Pero cuando Dios lo llama, lo que hace, y lo que Dios le dice acto seguido es, quita el calzado de tus pies. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? En respuesta, cubrió su rostro porque tuve miedo de mirar a Dios. ¿Cómo así? Si ya lo había visto y lo había visto. Y dice que él cubrió su rostro porque tuvo miedo, otra vez la misma palabra miedo que tenía Adán, se repite aquí, y dice que tuvo miedo de mirar su rostro. Ojo, yo no quiero que se malinterpreten y por favor traten de pensar de que le vamos a quitar toda la grandeza que Dios le dio a Moisés para hacer y la persona y el trabajo que hizo para Dios, ¿sí? O el trabajo que Dios hizo a través de Moisés. Eso no lo estamos discutiendo. Lo que estamos viendo es analizando y contemplando lo que dice la palabra al nivel de detalle. Cuando dice que él cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero ya lo había visto. Y cuando dice que tuvo miedo de mirar a Dios, es justamente en entrar en esa relación íntima que él lo va a ir haciendo en la medida en que va caminando con el Señor, pero vamos viendo cómo comienza a luchar. Primeramente, él tenía todo el deseo, cuando tenía los 40 años, de comenzar a salir y hacer todo lo que Dios le había dicho o la promesa que Dios le había dado, que a través de él iba a ser la persona que iba a liberar el pueblo de Egipto, y lo quiso hacer en su propia fuerza. Pero aquí estamos viendo a otra persona que desconoce totalmente de alguna manera a la persona de Dios. ¿Sí? Y luego dice, le dijo Jehová en el versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo, es decir, él no le hizo caso de alguna forma aquí a Moisés, porque le dice, yo tengo un propósito, el propósito lo voy a cumplir en ti. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberaros. No es para que vos los liberes, Moisés, es para que yo los liberes a través tuyo. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor quiere que nosotros nos libremos de toda nuestra humanidad, de toda nuestra grandeza, de todo nuestro conocimiento, de todo lo que nosotros conocemos, de todo lo que nosotros creemos saber, de todo lo que nosotros creemos ser. Y aquí le dice, yo para liberaros de manos de egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios suprimen. Y entonces le dice, ven,
hace la invitación, le hace el llamado a Moisés. Le dice, ahora es tiempo de que se cumpla tu llamado. Ahí justamente cuando le dice, ven, no es cuando tú querías ir y hacer las cosas que yo de alguna forma te prometí hacer. Y sin temor de señalar absolutamente a nadie, creo que nos ha pasado a muchos de nosotros, que a veces de alguna forma Dios ha puesto un llamado en nuestro corazón, o nos ha dicho a través de una palabra, a través de alguien, o nosotros sabemos que tenemos que hacer algo para el Señor, pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que vayamos a ejecutarlo, porque no es en nuestra fuerza como el caso de Moisés al inicio, sino que es cuando el Señor ha vaciado nuestro corazón de nosotros mismos, de nuestra humanidad, y nos permite que nosotros podamos ser el canal de bendición para el cual nosotros estamos en este proceso de transformación y crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces le dice aquí, le dice, ¿en qué versículo le dice? Ven, por tanto, ahora es ya, este es el momento, ahora es cuando realmente vas a comenzar a trabajar. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, miren cuál fue la respuesta de Moisés. Listo, Señor, vámonos, ¿qué necesitamos hacer? Estamos listos para comenzar a trabajar. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Que alguien me ayude, por favor, leyendo aquí el versículo 12. ¿Qué fue lo que dijo? El 12, el 11, perdón, en la respuesta de Moisés. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A ver, analicemos esto un poquito. Al inicio, él dice que se había acercado a sus hermanos porque él quería de alguna manera ayudarlo, ¿no? Mató a un egipcio, ¿sí? Trató de mediar con los demás y ahora aquí como que perdió su identidad. Dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y nuevamente fíjense un poco lo que dice aquí, y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y Dios nuevamente, tan noble como es con nosotros, incluso cuando a veces nosotros comenzamos a renegar o a decir cosas, digamos, cuando sabemos que Dios nos ha mandado a hacer algo, y le dice, y él le respondió, ve, así, ve, tajantemente le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y aún vemos entonces ese proceso de dimes y diretes entre Moisés y Dios, que a veces exactamente, a veces sucede con nosotros. Y en el versículo 13 dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel. En otras palabras, voy a parafrasearlo, decir, a ver, vamos a ver, le dice a Dios, vamos a suponer que yo voy y yo les digo, ¿sí? Que, como dice en el versículo 13, que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Nuevamente, regresémonos un poquito acá en la parte de arriba donde dice que él miró a la salsa, la vio y la miró, ¿sí? Y nuevamente Dios ya le dice quién está hablando, que es el Dios que se le había presentado, Adonai, que es Elohim, que es el Dios que se le había presentado a sus padres, se le había revelado a Abraham, el que estaba ahí. Dios le dice, yo voy a estar contigo, pero le dice, ¿qué le digo? O sea, ¿qué le digo que me manda? Y aquí le da una nueva revelación de un nuevo nombre, ¿sí? A Moisés, que nunca antes se lo había dado a nadie más. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el que soy. Y lo que dice aquí es, yo soy el autoexistente, yo soy el que seré, yo soy, ¿sí? Yahvé es como se le da el nombre Yud-Hei Vav-Hei, que es que el nombre a través del cual Dios se le revela a Moisés, es un nombre que es el nombre sobre todo nombre, el nombre tetragramatrón, que es el que no existe ningún otro nombre, es decir, más grande que ese. Y esa es la forma en la que Dios se le revela a Moisés, su siervo, y le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y aún así, ¿sí? Y dice en el versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, en este caso aquí ustedes ven que es Jehová, ya no es Elohim, es Jehová, ¿sí? El autoexistente, el eterno, ¿sí? Y Jehová es Jehová el Salvador, es el Salvador, ¿sí? Le dice, ¿dónde estoy? Aquí le dice Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, ¿sí?
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y en el versículo 16 le dice, ve y reúne los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto que lo que se os hace en Egipto. Y yo he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. Y ojo a este detalle, le dice, oirán tu voz, Moisés. Oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirá, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Que es lo que hace Jehová Dios con nosotros. Jehová nos encuentra a nosotros, no nosotros a él. Por tanto, nosotros iremos ahora camino 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová vuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo os daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Hasta aquí entramos ya al versículo 4 y en ese sentido, luego de tener esa experiencia, ¿sí? En el cual Moisés tiene esta cosa y ha tenido toda esta conversación, yo creo que si digo, uno creería, ¿no? Pensar, para parafrasear bien, que cuando ya has tenido ese nivel de experiencia con el Señor, ya estás listo. Ya estás listo para ir. Y le dice, tú irás y tú hablarás. Pero aquí justamente sigue el proceso todavía, porque ni siquiera ha terminado de tener esto que le pasó. Y fíjense, digamos que en este sentido, lo que hace Moisés es todavía seguir contendiendo con el Señor. Y lo vamos a seguir viendo. Vámonos ahora entonces al versículo 4. ¿Sí? Y vamos a leer el capítulo 4. Y dice en el capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. ¿Para qué utilizaba esa vara Moisés? Pregunta. ¿Se fueron? Sí, claro. Pero ¿para qué lo utilizaba Moisés en ese instante? Cuando salía, digamos, cuando estaba en Madián todavía. Don Gamaliel, Vivi, Ada, Anabela. Para traer las ovejas. Para traer las ovejas. ¿Ok? Sí, de acuerdo. ¿Para qué más? Para sostenerse. Para sostenerse. Era su pie de apoyo. ¿Sí? Esa era la cosa sobre la cual él se apoyaba. Y aquí lo que le dice Dios, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y le dice, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Ahí le está diciendo, olvídate de apoyo. El apoyo aquí soy yo. ¿Sí? Ese es justamente lo que le está diciendo. Aparte de que la vara se convierte en... Ajá, adelante. Disculpa, ¿la vara también no puede representar autoridad para Abraham? Por supuesto, pero cuando ha sido convertida. Y es lo que vamos a ver que lo que sucedió. En ese momento era la vara de Moisés. Luego se convierte en la vara de Jehová. Y lo vamos a ver en unos versículos adelante. Entonces le dice, échale en tierra. Y aunque estamos viendo un proceso milagroso que va a suceder como para que vaya, pues, no entendés, no querés decir esto, llevamos una prueba, te voy a enseñar cómo hacerlo. Pero realmente el hecho de decirle, ¿qué tienes en la mano? Una vara, lo que le está diciendo, échale en tierra, es despójate de lo que tú te apoyas para guiar las ovejas, para caminar, para sostenerte, para lo que sea, porque es un símbolo de autoridad humana. Y en ese sentido, como dice, le dice, échale en tierra, y se le echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Mas dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y le extendió su mano, y la tomó, y se volvió una vara en su mano. Entonces, aquí vemos cómo comenzó el Señor a tratar de cambiar esa forma o esa manera de apoyo
en el cual él tenía y comienza a cambiar, digamos, esa vara que él tenía, que era una vara de la humanidad nuestra, es una vara que representa el orgullo en nosotros mismos, que es una vara que incluso representa hasta nuestros propios temores. ¿Sí? Nuevamente, el heno, la madera y la hojarasca que nosotros tenemos. Y aquí le dice, échala en tierra. ¿Sí? Aquí comienza a tratar el Señor de alguna forma con Moisés a nivel de comenzar a tener esa dependencia que necesita Moisés tener, como ¿se recuerdan cuando comenzamos a ver de todos los animalitos que le pidió que pusiera a Abraham? ¿Sí? Y hablamos que uno de ellos era el tortolito, digamos el palomino, perdón, que era un polluelo, donde le dice, tú vas a depender 100% de mí, no es que tú vas a hacer algo propio, sino que vas a depender justamente de mí. Y aquí comienza a seguir en esto, para ir acelerando un poco, le dice, por esto te creerán que se te ha aparecido, en el versículo 5, Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y en el 6 le dice, le dijo además Jehová, mete tu mano en tu seno. Y él la metió en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Por qué cuando metió la mano en el corazón, por decirlo así, sacó y la vio leprosa? ¿Qué lepra tenía Moisés? Pregunta, examen. ¿Qué cosa tenía pendiente Moisés con la justicia, si queremos verlo? Era el pecado que había cometido. Exactamente. Tenía un asesinato. El asesinato que había cometido cuando era príncipe. Exactamente. Y miren, adelante. Tenía justamente esas manos llenas de lepra. La lepra representa pecado. Y miren dónde la metió. La metió en su corazón. Ahí la tenía guardada. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahí comenzó a sacarlo y se vio. ¿Y qué fue lo que hizo después? Dice, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno. Y volvió a meter la mano en el seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra, carne. Dios comenzó a tratar con su corazón. Y ahí comenzó a cambiar a la persona de Moisés, a tratar de comenzar a convertirla a la persona mansa que llegó a ser. ¿Sí? Aunque veamos y llevemos siempre en mente que Moisés nunca se quitó los calzados de sus pies, no lo dice. Al contrario, cuando pasó con Josué, que más adelante lo podemos ir y lo podemos revisar, con Josué, sí, Josué cuando le dice quítale los calzados de tus pies porque el lugar santo es, y tácitamente dice, Josué se quitó los pies de sus el calzado de sus pies. Moisés no se quitó el calzado de sus pies, lo que hizo Moisés fue esconderse del Señor. Pero aquí, cuando comienza, dice, quítate las manos y comienza a tratar con su corazón. ¿Sí? Aquí ya comienza a estar listo para trabajar y es cuando comienza a tener el cambio. Pero aún así, le dice, si aconteciese que no te crecieren ni te obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún así a estas señales, a estas dos señales, ¿ah? Exactamente, si aún así no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en la tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca, pero miren la forma que le dice, ay Señor, o sea, a ver, yo no sé cómo, en verdad, es decir, así somos nosotros. Ay, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero sí, hemos visto la gloria del Señor con nosotros, hemos visto que su mano ha estado con nosotros, hemos visto que Él está así, Él nos está empujando, Él está transformando y todavía nosotros decimos, ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Y miren lo importante, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Moisés era tartamudo. Y se recuerdan que anteriormente le dice, tú hablarás. Él iba incluso no solamente a convertir sus pies de todo polvo de rechazo, de falta de perdón para sus hermanos, iba a convertir ¿cómo se llama? Su confianza, ¿sí? Iba a tratar con su corazón, pero también iba a tratar con su voz. Y le dice, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, ¿sí? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Ve y yo estaré con tu boca. Es decir, el Espíritu Santo, cuando nosotros comenzamos a hablar de las palabras del Señor y tenemos a Cristo, la flama, ¿sí?, de fuego en nuestro corazón, Él enciende nuestra boca y Él es Él quien habla a través de nosotros. Él iba a corregir su habla. Él es el que corrige nuestra forma de hablar. ¿Cuántos de nosotros no éramos los más mal hablados del mundo? ¿Y cuántos de nosotros aún tenemos cosas que entregar en función de nuestra propia boca? Él es el que lo hace. Y aquí le dice Jehová en el versículo 12, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hay de hablar. Y él le dijo, ay Señor, otro, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Le dice, yo no puedo. De todas formas, Dios tuvo una forma impresionante de transformar. Por eso es que dice que Dios nos transforma, nos conforma, nos cambia. Porque es ese proceso en el que estamos cada uno de nosotros envueltos. Y por eso quise detenerme en la parte de Moisés, porque antes de que nosotros saliésemos y tal vez llegáramos a algunas cosas preconcebidas de lo que quizás nosotros hemos leído en relación a Moisés, y nuevamente esto no le quita absolutamente ningún mérito, ni estamos hablando en contra de Moisés. Estamos hablando, de acuerdo a lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, como la vida de Moisés se refleja también en nuestras propias vidas para darnos a nosotros ejemplo. Y le dice, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y él habla bien, y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti el pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo perdió también esa oportunidad Moisés de poder hablar directamente de la boca del Señor y tuvo que buscar a alguien más que pudiese decirle las cosas que tenía que decir de parte del Señor. Y así fue Moisés y volvió a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora. Ahí cuando comienza el proceso de transformación en la vida en efecto de Moisés, y es cuando él comienza a decirle, sí, ya estoy listo para ir, ahora sí sé que el Señor está conmigo, y finalmente le dice, sí, yo ya estoy listo, tengo la flama en mi corazón, ya estoy listo para caminar y dejarme transformar, y ese es parte del proceso en que nosotros también tenemos que envolvernos. Entonces le dice justamente, iré ahora y volveré a mis hermanos, otra vez ya le dice mis hermanos que están en Egipto, para que si aún viven, y Yetro dijo, Moisés, ve en paz. Dios ya había tratado con la falta de perdón de él hacia sus hermanos, había tratado con su propio ego y su propio orgullo al quitarle la vara y poner la confianza en la parte del Señor, había tratado con su corazón. La única cosa que no quiso que tratara Moisés en ese sentido fue justamente de la boca, y que fue justamente por la boca por la que no entró a la tierra de Canaán Moisés, y lo vamos a ir estudiando más adelante. Lo cual no significa que él ya estaba predestinado a no llegar, ¿no? Él podía haber cambiado, como cuando Dios nos da también la oportunidad que nosotros rectifiquemos nuestros errores. Y en el versículo 19 dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. También tomó Moisés, ¿qué cosa, Juanito dice? Versículo 20. También tomó también Moisés, ¿qué cosa? La vara, ¿de quién? De Dios, en su mano. Ahí vemos cómo en efecto ya transformó la naturaleza de la autoridad que tenía, y ya no era la vara de Moisés, sino que era la vara de Dios en manos de Moisés. Entonces, nuevamente, por respeto al tiempo, vamos a parar aquí, pero aquí vemos nosotros cómo el Señor Jesucristo viene y comienza a tratar con cada uno de nosotros, así como trató con Adán, trató con Abraham, trató con Isaac, trató con Moisés, trató con Ruth, trató con Noemí, con David, con cada una de las personas que están puestos ahí, y dice en Corintios que ellos están puestos, que no ignoremos las cosas que están escritas, porque ellos están puestos para nuestro propio ejemplo. Y esa es justamente una de las cosas que el Señor quiere tratar también con nosotros en este proceso de ir de Canaán, de Egipto
¿sí? Hasta llegar a Canaán, y esa es parte del proceso en el que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a alcanzar. Es decir, no solamente llenarnos, o sea, tener la salvación que es gratuita, que Dios nos lo da por gracia, y que Dios nos da también el bautismo en el Espíritu Santo y nos da el bautismo en las aguas de su nombre, pero Él también nos invita a que nos convirtamos de novias a esposos o esposas, ¿sí? Del Señor, o esposas del Señor, una vez que nosotros comenzamos en ese camino y estamos viendo cómo es hacer énfasis, digamos, en un Moisés, en esa dureza que hubo en su corazón, en ese proceso de transformación y cambio que hubo, y que es el mismo en el que todos y cada uno tenemos nosotros también que enfrentarnos o vernos enfrentados en la medida en que nosotros vamos caminando. Así que eso era lo que quería compartir el día de hoy.